Bueno, estamos aquí en nuestro programa llamado La Vida Me Enseñó. Y hoy tenemos a nada más y nada menos que un invitado, nuestro hermano, amigo, profeta, evangelista, pastor, maestro, Adonis. Bueno, mi gente, primeramente le damos gracias a Dios, por darnos la oportunidad, el privilegio de estar compartiendo en esta hermosa mañana, en esta preciosa plataforma, en este hermoso programa, con el profeta evangelista Jason Morales, que nos ha dado el privilegio, Dios, de participar en esta mañana, de este maravilloso compartir en esta maravillosa mañana que sé que va a ser de gran bendición para todas las personas que lo están viendo y los que van a poder verlo más adelante. Amén, amén. Bueno, querido profeta, la gente quiere saber en estos momentos cuándo fue, es más, ¿quién es Adonis? Bueno, Adonis fue un muchacho que realmente antes de empezar los caminos del evangelio estaba dedicado a lo que era el alcohol, lo que estaba dedicado a la parranda, al mundo. Pero recuerdo que un 19 de enero de 2019, yo recuerdo aquella vez que fue en la madrugada donde yo tuve un encuentro con Dios. Un encuentro. ¿Pero eras cristiano o no eras cristiano todavía? No, hasta el momento estaba asistiendo sencillamente a la iglesia, iba, me congregaba, pero no todavía había tomado la decisión radical de entregarle mi vida a Cristo. O sea, ¿y tuviste ese encuentro, ese momento con el Señor? Sí, yo iba a la iglesia y me daban palabra, oraban por mí los pastores, los profetas, me daban palabra. Yo al principio realmente no entendía realmente cuál era el propósito que Dios tenía conmigo, pero yo recuerdo aquella vez, el 19 de enero de 2019, donde yo tuve un sueño. Mientras yo dormía a las 3:45 de la mañana, yo tuve una revelación donde Dios me habló. Dios mío. Audiblemente yo pude oír la voz de Dios. Hubieron varios acontecimientos, pero uno de los que más me impactó fue cuando yo me encontré a la puerta de mi casa. En el sueño yo me encontré físicamente. O sea, usted estaba en el sueño, pero en la puerta, o sea, físicamente usted se sentía que estaba en la puerta de mi casa. Yo estaba durmiendo. Pero estaba durmiendo. Yo sabía que yo estaba durmiendo, pero yo decía, pero acabo aquí en la puerta de mi casa si yo estoy durmiendo. Y de repente yo tuve una experiencia sobrenatural donde yo vi un ser celestial que bajó. Dios mío. Y se posó frente a donde estaba yo. Sencillamente la sola presencia de ese ángel que me visitó a mí me hizo quebrantarme delante de Dios. Yo lloré y le pedí perdón a Dios y le dije, Dios mío, perdóname, Señor, por todos los pecados que yo he cometido. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios llega a la vida de una persona, lo primero que causa es un efecto donde la persona se quebranta, donde la persona se arrepiente. Yo no conozco a nadie todavía que se haya acercado a Dios y haya quedado de la misma forma que quedaba, que era la persona. Cuando ese ángel a mí se me aparece, yo tuve verdaderamente una experiencia sobrenatural, que lo inicial mío fue que yo me quebranté, le pedí perdón a Dios y ese ángel comenzó a hablarme a mí. Dios mío. Ahora, ¿cómo eran las características de ese ángel? Ese ángel usted dice que de pronto estaba, pero usted estaba durmiendo, usted no estaba orando. Exactamente. O sea, y usted dice que el ángel, la presencia, todo fue por sueño. Todo fue por sueño. Y sentiste como en la misma carne que estabas viviendo, no prácticamente un sueño, sino que era como real. Exactamente. Ahora, ¿cómo era ese ángel? O sea, ¿cómo estaba vestido de pronto? ¿Cómo tenía la cara? ¿Cómo? Bueno, hay que entender un principio claro, primeramente, para poder entender este tipo de revelación divina, porque la palabra dice que para una mente natural las cosas espirituales para él son locura. Entonces hay que entender claro de que Dios habla con el hombre de muchas formas. Dios tiene muchas formas de acercarse al hombre, de revelarle su propósito. Muchas veces Dios lo hace por sueño, otras veces lo hace por revelaciones, otras veces Dios lo hace porque se le presenta a la persona realmente. Pues muchos hombres en la Biblia tuvieron diferentes tipos de experiencias conforme a su llamado que Dios le hizo. Entonces, usted sabe que Dios a nosotros nos habla por sueño. El libro de Job, capítulo 3, verso a la altura de 17 y 18, habla de que Dios habla por sueños o por visiones. Pero muchas veces el hombre no entiende. Entonces, cuando el hombre cae en su lecho, dice que allí Dios habla con el hombre. ¿Por qué? Porque
La carne muchas veces no está apta por el pecado que consume de poder tener una relación íntima con un ser que es santo y espiritual. Entonces, por lo tanto, misma experiencia que tuvo Jacob cuando llegó al lugar de Betel, dice que allí tuvo un sueño Jacob. Y dice que Dios se le reveló a Jacob con ángeles. Dice que veía que ángeles que subían, ángeles que bajaban. Y Dios le habló audiblemente a Jacob. Esa misma experiencia la tuve yo, donde Dios me habló acerca de ese ángel. Ese ángel tenía un rostro resplandeciente. Su rostro le reflejaba lo que era gloria, reflejaba lo que era gozo, lo que reflejaba lo que era paz. Y yo recuerdo las palabras que yo le mencioné. Le dije, yo quiero que si es tu voluntad, que mi familia se salve y que yo me pierda. O sea, tú le dijiste al ángel, ven acá, si es tu voluntad, que mi familia se salve y que yo me pierda. Pero ¿y por qué le dijiste? Porque realmente lo mismo que le pasó a Pedro. Cuando Pedro vio la multiplicación de Jesús, le digo, apártate de mí, porque no soy digno de ti, porque soy un hombre pecador. O sea, cada vez que uno tiene un encuentro con una persona divina, con la persona de Jesús, uno se siente impuro. Eso fue lo que le pasó a Isaías también en la visión. Le digo, ay, pobre de mí. Oye, yo hombre de labios inmundos, habitando un pueblo de inmundo corazón, han visto mis ojos al Rey de Gloria. O sea, yo siento que cuando uno se conecta con una presencia divina, ahora, en este caso, hablando del mismo Dios, uno se siente como perdido, uno se siente como poca cosa. Y mis palabras fueron realmente reflejadas, que yo hasta hoy en día pienso que realmente fue el amor que Dios me entregó hacia las demás personas. Fue un amor. Yo le dije, Señor, que si tu propósito es que yo me pierda y que la gente se salve, Dios vio en mí realmente la intención que yo tengo realmente porque las otras personas sean salvas. O sea, cuando Dios llama a alguien realmente, el primer llamado que hace es sensibilizarlo a que tenga amor por el prójimo. Pues la palabra dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. O sea, todo el que ha sido llamado por Dios tiene amor por su semejante. No lo odia, lo ayuda a que avance, aunque esa persona, aunque le pague mal. La persona que Dios llamó realmente, la persona que tuvo un encuentro realmente con Dios, siempre va a tener un corazón conforme al corazón del Señor. Amén. Y eso fue lo que yo le dije al Señor. Ese es cuando una persona realmente conoce a Cristo. A Cristo. La Biblia dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquel que le da algo a su prójimo, Dios lo compara como ¿qué? Como un homicida. Amén. Así ¿cierto? es. Entonces, cuéntanos qué más de tu experiencia con ese ángel. Él me habló y me dijo que a mí que los planes que él tenía conmigo. Me dijo, no te preocupes que tu familia está en mis manos, pero yo tengo un propósito contigo. Ese ángel, cuando yo lo abracé, en mi brazo se desapareció. O sea, tú lo abrazaste, lo tiraste a abrazar en el sueño. En el sueño. Mi gente, que en el sueño, no es decir que el varón se encontró con un ángel y que lo abrazó. Exactamente. Porque ya están pendientes para eso en las redes. Sí, fue un sueño que realmente Dios me permitió experimentar, vivir. Pero luego de que tuve esa experiencia con el ángel, yo después desperté y luego me volví a acostar porque fue una experiencia que realmente no esperaba. Luego tuve otro segundo sueño esa misma madrugada, donde yo me encontré en la esquina caliente de aquí La Reina, donde estaba el estanco John Seriedad. Ahí yo me encontré y realmente ya eso no era un estanco, eso era una iglesia grande. Había muchísima gente dentro alabando a Dios. Me encontré con una vestidura blanca. Ahí donde, en el estadero. En el estadero. O sea, tú cuando te volviste a acostar nuevamente en el estadero, que ahora es un estadero. Exactamente. Viste como especie de una iglesia. De una iglesia. Grande. Esa era una iglesia grande. O sea que en el momento que tú pases por ahí, por esa estadero, usted siempre tiene que decir, Padre, yo sé que eso será una iglesia. Amén, amén. ¿Cierto? Así mismo. Porque el hombre siempre mira lo que está afuera, pero Dios siempre mira lo profundo del corazón. Amén, así es. Y quien quita que ese hombre más adelante se convierta. Exactamente. Yo creo en los sueños que Dios revela. Lo que Dios revela, mi hermano, todo tiene un cumplimiento de parte del Señor. Y yo recuerdo que cuando yo me encontré en ese lugar, yo tenía mucha gente a mi alrededor. Dios comenzó a predicar la palabra y yo recuerdo, para concluir y no llevar tan extenso el testimonio, yo recuerdo que cuando yo me encontré con la multitud de la gente, yo le pregunté, Dios, ¿ahora qué hago? Y yo escuché la voz audible, Matustane Hanaya. Yo escuché la voz de Dios, Mawasanda aquí, Mahaya. Esa misma madrugada Dios me habló. Y Dios me dijo, hijo mío,
te he llamado para que prediques mi palabra. Porque el tiempo se está acabando. La venida de mi hijo está cerca y las almas se están perdiendo. No fue que yo lo estudié, no fue que alguien me lo dijo, de que Cristo viene, Cristo viene. Amén. Dios me habló y Dios me constituyó a mí como un siervo para guiar a otros a los caminos del Señor. Y eso fue una experiencia sobrenatural que yo tuve. Yo cuando me desperté de esa experiencia, yo supe que yo no era la misma persona. Cuando yo me desperté con lágrimas en mis ojos, diciendo, Dios me ha cambiado la vida. A partir del 19 de enero del 2019, a las 6 de la mañana que yo desperté de aquel encuentro que tuve con Dios en la revelación del Señor, yo nunca volví a ser el mismo. Yo cambié radicalmente mi vida. Yo tenía muchas mujeres y esas mujeres radicalmente yo las dejé inmediatamente. Solté el alcohol, solté el adulterio, solté la fornicación, solté las mentiras, solté todo lo que yo practicaba en el mundo. No, es que a mí me consta porque yo lo veía a usted. Cada ratico cuando llegaba a un estadero estaba tú y nos abrazamos, mi hermano y tal. Y las borracheras y todas esas cosas. Que anteriormente la gente siempre en el mundo nos pone un apodo. Y el apodo que usted tenía anteriormente era que el Lázaro. ¿Por qué le decían el Lázaro a usted? Hombre, porque desde muy pequeño mi mamá siempre ha luchado por mí. Mamá siempre me ha dado todo lo que yo ha anhelado, todo lo que ella ha tenido a su alcance para brindarme. Y mi mamá siempre me ha comprado buena ropa. Cuando yo estaba en esa edad, claro, hasta en la juventud, cuando yo no me había casado y eso, yo iba a la casa de mi mamá me daba todo. Yo tenía todo, mi mamá me compraba ropa caras, los mejores teléfonos. Entonces, como yo andaba siempre bien vestido, ¿me entiendes? Siempre tenía, tú sabes, la muchachita atrás de uno. Y ya usted sabe la personalidad de uno, ¿me entiendes? El carácter de uno con la gente. La gente me decía que yo era azaroso, porque siempre estaba de primero en los bailes, siempre, o sea, mira, aquí hay un punto importante, porque Dios no te escoge a ti aquí en la tierra como para experimentar que Dios tiene un llamado contigo. O voy a experimentar con Jason, voy a experimentar con algunos de estos muchachos para ver si me va bien en la tierra con ese hombre. No, la palabra dice en Jeremías que Dios nos escogió ¿de dónde? Desde el vientre de nuestra madre. O sea, ¿qué pasa aquí, papá? Aquí pasa un punto muy importante, porque antes de Dios establecerte como un líder espiritual, en el mundo las características te seguían. Porque en el mundo yo recuerdo, yo era el que siempre organizaba la parranda. Siempre era uno de los mejores jugadores en el fútbol. En muchos deportes siempre fue el número uno. Siempre estaba yo organizando la parranda, organizando la fiesta, siempre liderando gente. Y la mayoría de la gente siempre me vio como un líder a mí. Aleluya. Siempre me vio como un líder. O sea, era Dios marcándome un testimonio antes de poder ejercer el llamado de Dios en esta tierra. Pero la gente me llamaba así como el Lázaro, era por eso. Porque yo siempre tenía una actitud y una personalidad gustosa, siempre he sido alegre, nunca he sido de mal humor, nunca me ha gustado estar en pelea, ni en pleito, ni nada. Siempre he sido una persona carismática. Usted de lo que cuando veía pelea, usted corría enseguida. Mi hermano, siempre evité eso, ¿sabes? Siempre evité eso, pero fue el mismo Dios librándome a mí, guardando mi vida. Así como Dios guardó la tuya, guardó todas las que Dios ha llamado en el mundo. Dios los ha preservado para un tiempo específico. Y yo tuve esa experiencia con Dios realmente en ese tiempo que Dios me escogió. O sea, usted fue un encuentro con Dios. Porque soltar, por ejemplo, una persona soltar el mundo así tan fácil y tan rápido, le cuesta. Sí, si no claro. tiene realmente un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. ¿Cierto? Exactamente. Cuando ya la persona tiene un encuentro con el Señor, ya tiende como que al mundo fastidiarle. Ahora, yo le pregunto, después que usted tuvo esa experiencia con el Señor, ¿era cuando más los amigos le iban a buscar? Sí, claro. Yo recuerdo que cuando yo iba para los cultos los domingos, era cuando la persona iba. Tú recuerdas que sabes que tú una barbería en la casa de mi mamá y yo ahí trabajaba y ahí tenía muchísimos clientes. Y recuerdo que cuando yo comencé ya a la iglesia, mucha gente se me fue de lado. Porque ya yo no compartía licor, ya no compartía parranda. Mas, sin embargo, Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre estaba tentándome. Siempre enviaba amigos míos. Vamos para la discoteca, vamos para Guavillar,
Pero yo, desde que tuve ese encuentro con el Señor, Dios me dio a mí la fuerza para yo resistir las tentaciones. Pero las tentaciones siempre estuvieron, siempre hubieron gente que estaban detrás de mí, siempre me escribían, siempre me decían salte del evangelio. Además, hubieron gente que apostaron a que yo no iba a durar tanto tiempo en el evangelio. Se dieron, no, ya el año que viene, espérate que llegue diciembre para que vas tú. Así. Sí, siempre pasa. Tú sabes que el diablo siempre quiere ponerle límite a Dios uno. mío, apostaban expresamente para que usted se fuera al mundo. Sí. Pero yo digo que ese es el diablo, varón. El diablo, varón. El diablo que quiere estar metido en todos los asuntos. Y lo más fuerte que utiliza la gente que tú más tienes cerca, la gente con la cual tú estás más familiarizado, ¿me entiendes? Para poder traerte a ti un choque emocional. Un choque emocional, porque date cuenta, analiza un punto. Satanás, ¿quién escogió para detener a Jesús? A Pedro. A Pedro. A Pedro, porque Pedro era íntimo. O sea, como Satanás no podía entrar porque Jesús tenía puerta abierta, comenzó a utilizar gente de afuera, pero gente que era del entorno, que era secreto de Jesús. Dice, Señor, que a ti no te acontezca esto nunca, que tú nunca vayas a la cruz. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Pedro, mira, que yo reprendo al diablo de tu vida, Pedro, porque tú no conoces realmente el propósito de Dios en mi vida. O sea, no era Pedro, era Satanás que estaba influenciando a Pedro, tratando de detener el propósito de Dios aquí en la tierra. Satanás no va a utilizar gente de afuera. Satanás va a utilizar a la gente con la cual tú bebiste en el mundo, con la cual tú compartiste, con la cual tú parrandeaste. A esa misma gente que Satanás va a usar para dar palabras negativas en contra tuya. Porque sabe que tú a esa persona tú la estimas mucho y hay un vínculo, hay un lazo emocional con esa persona. Y Satanás va a tratar de utilizar a esa persona para poder herir tus sentimientos. Porque una persona que emocionalmente está vinculado todavía con las amistades no va a poder tener una relación estrecha con Dios. O sea, eso quiere decir que cuando una persona se convierte a Cristo, no es que tiene que dejar a las amistades del mundo por completo, sino que tomar como una pausa que en ese momento donde la instrucción de Dios está en nuestra vida. Claro, yo siempre he dicho que aquel que no quiere caer en el mundo no debe andar en lugares resbalosos. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo mis amigos que eran del mundo, pero si yo me siento con ellos en las esquinas y ellos, por ejemplo, toman ron delante de mí, consumen droga, dicen malas palabras, yo en sí entiendo que ese ambiente no es para mí. No es que yo lo voy a aislar a ellos, no es que yo ahora los rechazo, yo los amo. No, porque hay evangélicos que van a discoteca. Hay evangélicos que van a discoteca. Y se toman sus traguitos porque dicen que el único que no entran al reino de los cielos son los borrachos. Entonces dicen, me tomo una copa o me tomo una cerveza y ya. Claro. ¿Usted qué opina de eso? Mira, ¿qué pasa aquí, papá? De que ese tipo de personas que Dios colocó en el mundo, primero Dios va a trabajar contigo. Cuando Dios te saca del grupo del mundo, Dios te va a trabajar primeramente contigo. Dios te va a fortalecer en la fe. Dios te va a fortalecer en el carácter para que el día de mañana que tú te sientes con ellos a hablar, lo que ellos tengan no te contaminen a ti. Por eso Pablo dice que ellos se conviertan a ti, pero que tú no te conviertas a ellos. Ahora bien, haciendo énfasis en lo que tú acabaste de hablar, la palabra dice en el libro de Timoteo, de Corintios, Pablo dice que el hombre no puede ser dado al vino. ¿Por qué? Porque mira, un ejemplo, si tú saliste del alcohol y tú en el mundo consumías mucho alcohol y tú entiendes que, porque hay gente que tú sabes que se toma 2 tragos de ron o medio le pega los brazos y se emborrachan enseguida. ¿Ese era yo? Ese que se le cae un poquitico de ron y se emborrachan. A mí me daban 2 traguitos de ron y ya estaba buscando pelea. Y se cambia, se transforman. Ahora, la gente dice que por desconocimiento de las cosas espirituales y de la Biblia, dice que Jesús tomó vino. ¿Cuándo la Biblia registra que Jesús tomó vino? La palabra dice que Dios convirtió las aguas en vino. Oye, eso está profundo. Mira, aquí te voy a robar un rema aquí. ¿Qué pasaba en los tiempos de Jesús para que el vino pudiera tomar efecto de un alcohol o poder ser impregnado con ese alcohol y poder traer, por ejemplo, borrachera a la persona? ¿Qué pasaba? Que el vino tenía que ser añejado.
sea, tenía que ser guardado por mucho tiempo. Y date cuenta que dependiendo del tiempo que ese vino estaba guardado, ese vino se comenzaba a entrar como en una especie de descomposición. Vamos a entender que lo que naturalmente conocemos nosotros, que el vino está, ¿cómo es la palabra? Añejo. Añejo, pero hay una palabra más, una palabra que es fermentado. Fermentado. Tiene que durar muchos días para que el vino se fermente. Y dependiendo de la fermentación que la gente la toma, así será el grado de alcohol. Pero si tú analizas el punto importante, cuando Jesús convirtió las aguas en vino, el vino no duró un tiempo añejado, no duró un tiempo guardado, fue puesto inmediatamente. Y entonces ahí es donde viene la excusa de mucha gente. No, pero es que si Cristo bebió, yo también voy a beber. Voy a beber. Y que uno al año no hace daño. Y terminan tomándose 4 cajas como los testigos de Jehová. Varón. Es una realidad. Si tú sabes que Pablo dice que un poquito de levadura leuda toda la masa, es mejor, porque la palabra dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay cosas que aquí en la tierra a ti te son lícitas hacerlas, pero realmente a ti te conviene en tu vida espiritual, en tu comunión con Dios. Eso a ti te ayuda, porque hay gente que quizás de pronto, es que el mundo Dios lo sacó del alcohol y ya en el evangelio tienen 5 o 6 años viviendo un tiempo de santidad, de consagración, y dice un día, me voy a tomar una copita. Esa copita no me va a hacer efecto, pero hay gente que esa copita hoy en día lo sacó del evangelio. Por ese simplemente esa copita lo transformó. Esa copita cogió y le puso la mente nublada a pensar cosas. Porque tú entiendes que el alcohol causa un efecto en ti y en mí, que la persona pierde la conciencia. La Biblia dice que se entorpece y es como si se colocara en la popa de una barca. Ahí está. Mi palabra lo enseña, mi hermano. La persona se vuelve torpe, agresiva, comienza a tener todo tipo de pensamientos, todo tipo de ideas totalmente diferentes. Su conducta, su comportamiento cambia inmediatamente cuando tiene mucho alcohol. Entonces, lo recomendable en este caso, evangelista, es que si tú sabes que Dios te sacó del alcohol, nunca más vuelvas ahí. Nunca más vuelvas ahí. ¿Se ha sentido tentado? Tentaciones he tenido bastante, realmente. He tenido muchas tentaciones, de verdad. Tentaciones como... Por medio del alcohol, de pronto así que la garganta la haga como rana en platanera. No. Gracias a Dios que desde que Dios me levantó, nunca he tenido la sensación de volver a tomar. Pero sí he tenido sensaciones, tentaciones del enemigo, como que suelta esto, salte del evangelio. Pues yo he vivido muchos procesos en Dios. Procesos que sé que si otra persona lo vive, creo que no estuviera aquí realmente testificando acerca de Jesús. He vivido mucho proceso con mi esposa, con mi familia, pero yo creo que cuando los procesos son de Dios, la palabra dice que el mismo que permitió la prueba, juntamente con la prueba, te va a dar la salida. Aleluya. Cuando es Dios quien permite un proceso en ti, Dios no permitió el proceso para que tú te quedes estancado. Si Dios lo permitió en tu vida, es porque ya Dios vio la salida. Dios vio la salida de ese proceso. José vivió eso. Entonces, en este llamado, hay gente que te va a envidiar. Dios mío, ¿cómo así, varón? Hay gente que te va a envidiar. ¿Y por qué? Date cuenta, José era un soñador y José tuvo sueños de parte del Señor. Pero si tú analizas, cuando José le reveló el sueño a los hermanos sabían interpretar sueños. Los hermanos de José no eran gente que no sabía interpretarse. Ellos sabían interpretar sueños. Porque ¿qué fue lo que le dieron a José? Ahora el sueño que tú tuviste, José, lo que está diciendo que nosotros tenemos que postrarnos delante de ti. Ellos sabían que José tenía un sueño. Y que en ese sueño Dios había levantado a José. Por lo tanto, ellos envidiaron a José fue por el sueño que tenía. Porque ellos sabían que el sueño, más anda aquí, más allá, el sueño que Dios les reveló a José, los hermanos tuvieron la interpretación. Porque cuando José le cuenta el sueño, ¿qué le dijeron los hermanos a José? O sea, eso tú me estás diciendo que hay personas que saben que tú tienes el llamado y no lo quieren aceptar. No lo quieren aceptar. O sea, hay hermanos en la iglesia que saben aún hasta por sueños, porque es que cuando Dios revela, le revela a todos. ¿Ya me entiendes? Y cuando Dios te reveló a ti que tú ibas a ser un profeta, un evangelista, también se lo tuvo que revelar a otro. A otro. Y eso es lo que le da como cacoma, como que le da la rasquiñita a los hermanos. Mira, la gente no te va a envidiar por algo que no sabe de ti.
Los hermanos de José no envidiaron a José por lo que José no aportaba. Ellos sabían quién era José en Dios. Por eso la gente que está alrededor tuya, que envidia el llamado y la asignación que Dios te ha hecho aquí en la tierra, no porque desconocen algo que Dios te ha entregado, ellos saben lo que tú portas de parte del Señor. La gente que te envidia sabe lo que tú tienes de parte de Dios. Sabe lo que tú portas de parte del Señor. Y es penoso y es vergonzoso que a uno, nosotros dentro del evangelio, tendremos que cuidarnos hasta de los mismos hermanos de la fe. Dios mío, ¿cómo así, varón? Sí, es totalmente terrible, mi hermano, que nosotros cristianos tengamos que cohibirnos y guardarnos aún de caminar con gente que está dentro del mismo evangelio porque sus intenciones son malas. O sea, ellos aparentan ser fieles. Oh, pero ven acá, mi hermano. Es un problema serio, hermano mío. Este llamado que Dios te hace, papi, va a traer bendición, pero también va a poner mucha gente en contra. Va a poner mucha gente. Y la envidia es un sentimiento destructivo, mi hermano. Si tú analizas cuando Isaac comenzó a cavar pozos, Génesis capítulo 25. Isaac comenzó a cavar pozos. ¿Qué hicieron los filisteos? Los taparon. Sabiendo que los pozos eran para cavar agua y para darle sustento al pueblo y al ganado. Y ellos prefirieron quedarse morir mejor de sed a que ellos cogieran el agua que Isaac había sacado. O sea, la envidia es terrible. Hay gente que tú le estás brindando la mano y no reciben la ayuda que tú tienes. Dios mío. Mira, te voy a revelarte un punto importante que te va a volar la cabeza. Creo que voy a meterme en candela ya aquí. Dale plomo, papá. Dale, que se nos fue el tiempo, pero vamos para adelante. Mira lo que te voy a enseñarte ahora aquí. El problema de Ananías era que Ananías no quería obedecer la palabra y la revelación que Cristo le hace. ¿Sabe por qué? Porque Ananías tenía el concepto y la percepción, claro que lo había visto, había escuchado, de que Saulo de Tarso estaba matando a los cristianos. Y cuando Saulo de Tarso tiene el encuentro con el maestro y yendo a Damasco, dice que hay una luz resplandeciente, visita a Saulo. Y Dios le da instrucciones a Saulo y se ve que en la casa derecha, vive ahí sobre un hombre, quédate allí. Quédate ahí, que ahí se te dirá lo que tú vas a hacer. Mientras Saulo de Tarso está en aquella casa, ayunando 3 días y 3 noches, dice que él quedó ciego y quedó encerrado en esa habitación. Y Dios se le revela a Ananías. Le dice, Ananías, ve, porque hay un hombre en tal casa llamado Saulo de Tarso. ¿Qué hace Ananías? Señor, yo no puedo ir allá. No puedo, Señor, porque ese hombre no era el que perseguía a la iglesia. Ese hombre no era el que mataba a los cristianos. Ese hombre no era el que te perseguía a ti mismo, Señor. Y Jesús le dice, ve, porque instrumento me es escogido para llevar mi nombre en presencia de reyes, de gentiles y a todas las personas de la tierra. Dios mío. Oye, este hombre que tú ves que es gentil, que es malo, ese hombre ora y ayuna. ¿Sabe cuál era el problema de Ananías? De que mientras Dios veía a Saulo como Pablo, Ananías veía a Pablo como Saulo. Ese era el gran problema de Ananías, que Ananías tenía sus ojos físicos. Esto está profundo. Mira, mientras Dios veía a Saulo como Pablo, Ananías veía a Pablo como Saulo. De la misma manera que Dios veía a Pablo, no era la misma manera que lo veía Ananías. ¿Y por qué Ananías no quería dar una palabra a Saulo? Porque él prefería obedecer sus emociones que obedecer la revelación que Dios le ha entregado. Así hay gente, profeta, pregúntame Espérate ahí. ¿Cómo así que aquí hay gente? Así hay gente, varón. Así hay gente que Dios le habla para que te dé una palabra y no te la dan porque a ellos le dijeron algo negativo en contra tuya. Dios mío. Hay gente que Dios le habla acerca de ti para que te dé una palabra, pero ellos no te la dan porque ellos te envidian. Porque ellos no gustan de ti el llamado que tú tienes, porque ellos saben que si ya donde tú te estás, la unción va a descender sobre ti. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy en día, que la gente está calificando a la gente por lo que ve, no por lo que el cielo determinó. Dios mío. O sea, no es lo mismo lo que la gente piensa de ti a lo que el cielo ha destinado para tu vida. Y hay tanta gente que está en el mundo que tiene, papi, mira, ve, un expediente malo, rateros, ladrones, prostitutas. Y la gente muchas veces los discrimina. Mucha gente no le da palabra. Mucha gente no los abraza porque entiende que esa gente no califica para Dios. Y la Biblia dice que de los más viles y menospreciados escoge Dios al hombre para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Dios es experto en coger gente, papi, que la gente no crea en él, pero que Dios confía en ellos. Dios mío.
Dios confía en ellos. Ananías estaba viendo a Pablo como Saulo, cuando realmente Dios sabía que que Saulo era Pablo. Ananías no sabía que ese hombre era el que iba a trastornar las naciones, el hombre que iba a abrirle paso a los gentiles, el hombre que iba a ser un hombre letrado en la Biblia, un hombre que leemos la palabra, que la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento la escribió el apóstol Pablo, pero era un hombre que perseguía la iglesia, un hombre que para el hombre no calificaba, pero que el cielo había determinado algo precioso para su vida. Y yo sé que hay gente que está en esa transmisión que quizás no cumple con los requisitos físicos de ser un cristiano, de ser un evangélico, de ser un hombre escogido por Dios. Pero quiero que entienda y comprenda que cuando el mundo, la tierra te descalifica, el cielo está preparando una visitación celestial sobre ti. Dios mío. Jacob sale de su tierra huyendo de su hermano porque traicionó a su hermano. O sea, es que el problema es con los hermanos. Con los hermanos. Escucha bien este rema aquí. Jacob sale huyendo de la casa de su padre a la casa de tío Labán porque él cometió unos errores. ¿Cuáles fueron los errores que cometió Jacob? Jacob nunca buscó la voluntad de Dios porque Dios le había dicho que él era la cabeza y no era la cola. Que él era el hombre en cual su hermano tenía que postrarse, pero él se dejó llevar por la mamá. ¿Qué pasó? Que eso trajo un engaño sobre la vida de Esaú y Isaac. Que Esaú quería matar a Jacob y Jacob sale huyendo. Ahora, ponte a analizar un punto importante. Jacob salió huyendo de la casa de su papá, de su mamá y de su hermano. Jacob salió sin nada, papi. Jacob salió decepcionado. ¿Y qué significa el nombre de Jacob? Usurpador, engañador. Yo me imagino que la gente que veía a Jacob decía, ahí va el engañador. Ahí va, ahí va el usurpador. Ahí va el que coge fiado y no paga. Ahí va el que va, ese hombre malo. La gente estaba viendo a Jacob. Jacob iba triste emocionalmente porque se tuvo que ir de su casa sin nada, papi. 3 días por el desierto. Analiza este punto importante. Lo que menos pensaba Jacob, que por los mismos errores que cometió, oye, ni por ahí se le imaginaba a Jacob de que Dios estaba a punto de visitarlo. En su momento más oscuro, en sus momentos más difíciles, fue cuando el cielo lo visitó. Jacob había escuchado de Dios, pero nunca había tenido una experiencia con Dios. Jacob había actuado mal delante de Dios. Jacob había actuado mal delante de Dios. Lo que menos pensaba Jacob era que Dios estaba viendo a Jacob para transformar la vida de Jacob. Muchas veces nosotros cometemos errores. Muchas veces las consecuencias, estamos ahora recibiendo las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestro malo andar en este mundo, de nuestro caminar fuera de la voluntad de Dios. Pero lo que mucha gente no sabe es que aún en tu peor momento, aún en las peores decisiones que has tomado en la tierra, el cielo está preparando tu mayor visitación. Cuando Jacob llegó a la tierra de Betel, dice que se quedó dormido. Jacob nunca oró. Jacob se durmió y puso como piedra, puso como almohada una piedra. Y dice que allí tuvo un sueño de parte del Señor. Pero date cuenta que Dios nunca le habló a Jacob del error que cometió. Le habló del propósito, del llamado que él tenía con él. Dios podía recriminar a Jacob y podía exhortarlo porque Jacob hizo algo malo. Pero más sin embargo le reveló su gloria, le reveló su poder. ¿Qué te quiero decir con esto, varón? Que hay personas que piensan que por la conducta y por su comportamiento que están viviendo en la tierra no califican para tener un encuentro con Dios. Y quiero que entiendan y comprendan esta mañana que cada vez que estás caminando mal y que tú sientes que nadie te quiere, que tú sientes que nadie te ama, que tú te sientes solo, es cuando el cielo está preparando tu mayor visitación. Dios mío. Es cuando el cielo está preparando un encuentro sobrenatural contigo. Cuando la persona se siente sola, el cielo se compromete con esa persona. Porque Dios no ve como ve el hombre. El hombre mira lo que está por fuera, más Dios ve lo que hay en el corazón. Dios mío. Y hay gente que allá afuera tiene actitudes malas, pero el corazón Dios lo está viendo. Mire, te voy a soltarte algo, profeta. O sea, usted dice de pronto que aquellas personas que son sicarios, son que venden droga, aquellas personas, amado, que tú los ves robando en las calles, quitándole las pertenencias a esa gente, ¿usted cree que esa gente puede tener salvación? La palabra de Dios dice que Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Dios no vino a buscar a gente sana, sino a gente enferma. Dios no vino a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios es experto en coger gente
Varón, aunque esa gente haya hecho tanta maldad, tantas cosas malas, Dios tiene el poder para transformar esa que vida. la misericordia de Dios es grande. La Biblia dice que es desde la eternidad hasta la eternidad. Oye esto, la Biblia dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo demás, Dios tiene poder para limpiarte, para perdonarte, para levantarte, para hacer de ti un hombre nuevo, una nueva mujer. Tus actitudes y tu comportamiento no van a acomodar a Dios para que Dios se abstenga de manifestar su poder sobre tu vida. Dios tiene poder para transformar a un sicario en un pastor, a una prostituta, a una pastora, a transformar a un homosexual en un hombre de Dios, en una mujer de Dios, a una lesbiana, a todos. A los satanistas, a los brujos, si se arrepienten, Dios tiene propósito con cada uno de ellos. Que nosotros no somos nadie para juzgar los planes que Dios tiene con cada uno de nosotros. Que tú y yo no calificamos para Dios, nunca. Que el apóstol Pablo dijo, considera a las personas así como a ti mismo, no sabiendo que tú saliste de allá donde exactamente. Dios, mi hermano, tiene planes especiales con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa con esos cristianos que dicen, no, es que tú no puedes entrar aquí porque es que tú eres... Hay iglesias que dicen que tú no puedes entrar aquí porque tú tienes arete. Tú no puedes entrar aquí porque tú tienes esto. Es más, yo he visto gente dentro de la iglesia que no dejan ni llegar a los mendigos. No dejan entrar ni que los mendigos entren a la iglesia. Pero si se supone que la salvación es para todo el mundo. Sí, yo pienso en lo personal que ese tipo de creyentes y ese tipo de congregaciones han perdido la sensibilidad del Espíritu Santo. Porque nosotros fuimos llamados a dar amor. Fuimos llamados a rescatar al perdido. Y cómo el perdido va a encontrar la misericordia de Dios y donde la está buscando la están rechazando. Mira, el espíritu de los fariseos funcionaba de esa forma. Los fariseos estaban más interesados en la apariencia externa que lo que tenían en el corazón. Los fariseos estaban más empeñados en cumplir la ley, la Torá y todos los ritos y las tradiciones humanas, pero habían olvidado el amor, la misericordia y la justicia. Y ese espíritu abunda todavía. Hay gente con el espíritu de los fariseos que rechaza a la gente por la apariencia que tiene. Como dice Pedro, los ayajaya, ¿cómo es? Los ayafaya. Oye, rechaza a la gente por lo que ve. Pero Dios, realmente en su misericordia, Dios no ve la apariencia del hombre. Dios ve el corazón del hombre. Imagínense si Dios hubiese visto su apariencia ante el corazón. Yo no calificaba para Dios. Tú sabes cómo andaba yo con pis y con pelo pintado. Tú sabes cómo bien loco yo, estaba a punto de tatuarme. Y con los mollitos como Carlos Vives. Y mi hermano, bien loco, mi hermano, tú sabes, perdido en el mundo, pero un día Dios vio en mí lo que había en mi corazón. Y Dios me ha traído al evangelio. Y yo pienso que cuando una persona en una iglesia, en una congregación, habita la presencia de Dios, habita el amor. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú eres sensible a las cosas que tienen que ver con la misericordia, con el amor y la justicia. Ese fue el problema de los fariseos. Mira, si la iglesia cristiana evangélica no vuelve a la lectura de la Biblia, no vuelve a escudriñar los principios bíblicos, se va a volver a las tradiciones. Va a volver a las tradiciones. O sea, usted dice que la tradición llega nuevamente o llega a la iglesia es por falta de la lectura y la oración. Por la lectura y la oración y la vida íntima con el Señor. Los fariseos sabían de la Biblia, pero no tenían intimidad con el Señor. Mira, te voy a hablar de algo muy importante. Las tradiciones que habían colocado los escribas y los fariseos por encima de la palabra del Señor fue cuando Jesús se los encuentra a ellos. Hoy encuentran a Jesús y le dicen a Jesús y recriminan a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias? Porque en la tradición, en la religión de los ancianos, eso es un pecado, de que tus discípulos coman con la mano sucia. Y Jesús le dice: oye, ustedes son unos hipócritas de verdad, mano. Ustedes dicen que las manos sucias son las que contaminan al hombre. Y yo les digo que lo que sale del hombre dentro de su corazón es lo que lo contamina. Entonces Jesús le habla y le explica a ellos: ustedes son más hipócritas. ¿Por qué? Porque ustedes dejan de darle a su padre y a su madre y a su padre el sustento diario, la honra.
por decir que te van a traer los diezmos y la ofrenda a la iglesia. Y descuidan el mandamiento de la obediencia a papá y mamá, de honrar a padre y a madre. Estaban poniendo por encima de la palabra las tradiciones. Entonces, en los tiempos de Jesús, habían varios tipos de sectas, pero la secta de los fariseos había tomado mucha autoridad y mucho nivel y mucha influencia, hasta el punto que la autoridad y el poder que tenían los escribas y los fariseos en los tiempos de Jesús eran de que habían puesto las tradiciones por encima de la palabra, al mismo nivel de la palabra de Dios. Y hoy en día, mi hermano, mira, si tú analizas, muchas sectas y muchas religiones se mueven por tradiciones. La Iglesia Católica tiene 3 tipos de fuentes que manejan su religión. Primero, la palabra. Segundo, las tradiciones. Y tercero, la voz del Papa. La Iglesia Católica no se rige sencillamente por la Biblia. Se rige también por la voz de las tradiciones y también por la palabra que suelta el Papa. Y quiero que entienda y comprenda todas las personas que me van a oír aquí, que los cristianos y la iglesia del Señor evangélica no fueron dirigidas por la palabra de hombre ni por tradiciones humanas. El hombre y la mujer de Dios tienen que ser dirigidos por la palabra del Señor. Aleluya. Tenemos que ser dirigidos por las escrituras, ser dirigidos por la palabra del Señor. Y hoy en día se han metido muchas tradiciones dentro de la iglesia cristiana que han reemplazado la palabra de Dios, que han dejado realmente seguir lo que son los preceptos bíblicos. Por eso es que tú entiendes y comprendes que Jesús le llama la atención a los escribas. Voy bajando con esto aquí. Escúchame esto. Jesús reprende y habla énfasis acerca de que es un verdadero escriba. Y un verdadero escriba en los tiempos modernos de Jesús, oye, es aquel que inquiere la palabra, que la escudriñe, que la profundice, que la estudie, que la analice. Entonces, en los tiempos del Antiguo Testamento hay un hombre llamado Esdras. Dice que venía de la deportación de Babilonia. Y ese hombre Dios lo levantó para inquirir en la ley. Dice que Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley. Escúchame bien. Y luego dice que inquirió en la ley. Oye, practicó la palabra dentro de su corazón y luego la enseñó. Ahora, vamos a compararlo con los escribas de este tiempo. Los escribas de este tiempo ni leen la Biblia, ni la practican y quieren enseñarla. Dios mío. Ni la estudian, ni la escudriñan, ni la practican y quieren enseñársela a otro varón. Gente enseñando cosas que ellos ni mismos practican. Gente hablando de la oración cuando ellos no practican la oración. Gente hablando de matrimonio cuando ellos no viven de un matrimonio sano. Entonces, los escribas que Dios está levantando en este tiempo moderno, que somos tú y yo, que era un escriba. El escriba se encargaba de ¿qué? De transferir la ley a otros libros. Se encargaba de leerla, de estudiarla, de escudriñarla. Y eso es lo que estamos viviendo en el 2024. Lo que Dios está estableciendo en este 2024 para la humanidad entera es que vuelvan a los tiempos de Esdras, a inquirir en la ley, a practicar lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está dando mal testimonio y por eso el mundano no quiere venir a la iglesia. Dios mío. Por eso el impío no quiere venir a la iglesia. Porque hay muchos ejemplos. Sí, pero ven acá, papá. Mal ejemplo. Si tú analizas un punto importante, te voy a reflejarte algo tremendo aquí. Mira, ¿cuál es el concepto que tú tienes de que es un profeta? Un profeta es el que escucha la voz de Dios y la revela aquí en la tierra. Exactamente. Que Dios le hable. Tenemos la filosofía y la ideología de que el profeta, nosotros corroboramos, o sea, el ministerio profético de un profeta genuino, que los parámetros que regulan ese ministerio es que lo que él profetice se cumple. Lo que él profetice se establece. Ese es el verdadero profeta que de tiempo en tiempo nos han enseñado a nosotros. Dios mío. Pero tú hablas bíblicamente que es un verdadero profeta, porque vengo a romper rudimentos. Vengo a aclararle a la gente lo que realmente representa la palabra del Señor. La Biblia dice que en una ocasión los escribas le dijeron a Jesús: queremos ver señal de ti. Y Jesús le dice: mira, ustedes no van a ver señal de mí. La única señal que ustedes verán es la señal del profeta Jonás. Que así como Jonás estuvo en el vientre de pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. ¿Dónde? En el corazón de la tierra. Pero el tercer día resucitará. Los escribas y los fariseos querían ver señal, querían ver prodigio de maestro, pero era con la intención de desacreditar el ministerio de Jesús.
buscar un punto, una caída para decirle a la gente de que realmente no era profeta y que era el ungido de Dios. El pueblo estaba más enfocado en las señales y en los prodigios que en la palabra que estaba caminando andando. Mira, hay que cuidarse, varón. Te voy a soltar un rema tremendo. Hay profetas y ministros que tienen que cuidarse de invitaciones. Porque hay gente que te invita sencillamente para que tú te equivoques, para luego desacreditar el ministerio que tú tienes. Y hay gente diciéndole sí a todas las prédicas y no conocen las intenciones de mucha gente. Porque la gente lo que quiere invitarte es para ver si tú profetizas algo y esa profecía no se cumple, para ver si eso no es profeta de Dios. Entonces te matan en ministerio con estos memes que tenemos influencers cristianos, papi, están matando a todo el mundo. Quiero que entiendas un principio claro. Entonces, date cuenta que en los tiempos de Josué, ¿qué le dice el pueblo a Josué? Sabemos que Dios está contigo, pero te vamos a seguir. Te vamos a estar detrás de ti. Vamos a hacer lo que tú quieras que hagamos si Dios está contigo. Si las mismas señales que tuvieron con Moisés están contigo. El pueblo en los tiempos de Josué está más interesado en las señales, en la columna de nube, en la columna de fuego, en el maná, en abrirse el mar en dos, pero que no querían obedecer la palabra. ¿Cuál era el pecado continuo de Israel en los tiempos? Que nunca obedecieron la palabra de Dios, pero ellos querían ver señal. Ellos querían ver. Ahora, Deuteronomio capítulo 13, la palabra dice que Dios le dice a Moisés: si yo levantara un profeta en medio de ustedes y ese profeta profetiza y lo que profetiza se cumple, tal es profeta. Pero si luego el profeta con su doctrina, lleva a la gente a la idolatría, tal profeta, mátenlo. Yo te hago una pregunta hoy en día: que si hoy en día estuviera ese mismo régimen de hoy en día aquí en la tierra, que el profeta que conlleva a la gente a la falsa doctrina, Dios lo mata. Yo creo que nada más que hubieran 5% de profetas en el nivel mundial. Y eso. No hubieran tantos profetas. Escúchame bien aquí. Dios está diciendo que el profeta que profetice, tal es profeta. Pero si luego con su enseñanza lleva al pueblo y lo desvía, tal profeta, mátenlo. Él dice en su palabra, dice: si aquel profeta habla y la profecía se cumple, tal profeta o tal profecía viene de parte de Dios. Viene de parte de Pero Dios. si dice que si profetiza y no se cumple, dice que tales vanas fueron del profeta. Del profeta. O sea, las palabras que habla un profeta tienen cumplimiento, y si no se cumple fue porque fueron realmente del hombre. Escúchame aquí ahora mismo. Entonces vamos a poner esto claro aquí. ¿Cuáles son los parámetros que van a corroborar de que realmente se va a un profeta de Dios? Espérese ahí. O sea, usted va a decir aquí estas tácticas, suponiendo, exactamente, de cuál es realmente o quién es un profeta de Dios real, y quién no. ¿Quién no? Suéltala toda. Te la voy a soltar aquí una vez. ¿Qué representa la palabra? La palabra representa el cimiento, el fundamento y el alimento del cristiano. ¿Qué representan los dones? Los dones representan un refuerzo que Dios te da a ti por medio del Espíritu Santo para que tú y yo podamos desarrollar todas las tareas que Dios nos ha puesto aquí en la tierra con efectividad. El Espíritu Santo y los dones es sencillamente un refuerzo que Dios nos entrega a nosotros para ser efectivos en el mundo espiritual. Entonces, hoy en día tenemos claro y preciso que cuando van a invitar a un profeta o un evangelista, un pastor, ¿qué hacen? Mandan un video. Y el video que lo piden es echando fuera demonios, sanando enfermos, pero nunca lo ven. Nunca le mandan un video predicando la palabra. Porque es que ya no se están pidiendo los predicadores por revelación, sino por video. Mira lo que te quiero enseñarte ahora aquí. Ahora tú me vas a dar la razón lo que te voy a decir. Dios mío, varón, espérese ahí, que esto está demasiado. Usted está seguro de lo que está diciendo. Te voy a soltar un candelazo terrible. Suéltala toda. Papi, la palabra representa el cimiento y los dones representan el refuerzo. Pero hoy en día hay un desenfoque. Porque hoy en día mucha gente está viendo los dones como el cimiento y está viendo la palabra como el refuerzo. Bueno, se fue el amén aquí en esta mañana, aquí, por favor. O sea, tú me quieres decir que están poniendo los dones por encima de la palabra. Papi, están cogiendo los dones como el cimiento, como el crecimiento. Es que ya tú no ves como el fundamento. Gente, es que ya la gente por lo menos la invita a predicar 3 minutos de palabra y 50 de profecía. Influye. Desde que se montan en el púlpito y cuando terminan la prédica, 2 minutos, el Salmo 70 dice: oh Dios, acude a mí a librarme. Chao, que Dios lo bendiga. Y la palabra y el fundamento y el crecimiento, ¿dónde está? Dios está demandando en este 2024, mi hermano, y todos los que están aquí presentes, que hay que volver a estudiar la Sagrada Escritura. No estoy diciendo que ahora tú vas a descuidar la unción y el poder, porque la unción y la palabra tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. O sea, el profeta, su ministerio
no se evidencia, no es por lo que profetiza y cumple, es por la palabra, porque tú no te das cuenta que hay gente que profetiza bonito, pero tiene una doctrina errada. O sea, el profeta se conoce porque la palabra va acorde a la palabra. Si tu doctrina va, la palabra me lo dice, que el que predica a Cristo, oye, y predica la palabra, ese es de Dios, pero que con su doctrina lleva a la gente a cometer algo malo, tal no es de Dios, mano, tal no es de Dios. Entonces, lo que necesitamos entender hoy en día, Jesús lo digo, oye, se levantarán falsos profetas. Jesús no digo, yo levantaré, se levantarán, se levantarán. Hoy mucha gente está dejando llevar por la apariencia, por los dones del Espíritu, pero cuando traen con la... Mira, yo conozco profetas que han llegado a congregaciones y la han dividido. Porque vieron el video, pero cuando llego ahí el tipo tiene un espíritu, tú sabes, raro. Daña a la iglesia, pone a los miembros en contra del pastor, se mete a atacar a los pastores y todo. Y hace cuánta diablura y cuánta cosa. Y tal es profeta. Mira, mi hermano, hay algo serio que estamos viviendo en Cartagena realmente. Y hay que volver al enfoque de la palabra. Hay que volver a identificar qué realmente es un profeta. No todo el mundo es profeta. Y hay una ola de profetas, varón, loca, varón, loca. O sea, gente que dice que son profetas y no son profetas nada, mano. Fluyen en los dones. Pero muchas veces sabe también por qué. Por la autoridad que está arriba. La autoridad que está arriba le dice, ven acá, tú eres un profeta de Dios y tal. Y esa gente se cree eso. Oh, mi hermano. O sea, yo no puedo decirte, Adonis, o a los que están aquí a la audiencia, yo no puedo decir, tú eres un profeta de Dios, tú eres un evangelista, tú eres un maestro, tú eres esto. No, porque eso es un ministerio que viene directamente de parte de Dios. Amén. Y hay gente que está operando en el ministerio profético no sabiendo que quizás sea pastor y está perdiendo el tiempo. Así es. Hay gente que está operando como evangelista y no sabiendo quizás que son adoradores y están perdiendo el tiempo. ¿Y por qué mucha gente, o sea, suelta su cargo? ¿Por qué mucha gente muchas veces se va al mundo? Porque dicen que no le encuentran como esa sabrosura, como esa cuestión al ministerio porque están operando mal. Amén. O sea, la gente tiene que pedirle revelación al Espíritu Santo antes de operar en el don y el ministerio que Dios le ha dado. Guerrero, hoy en día la gente no quiere ser evangelista. No quieren ser evangelistas. Hoy los jóvenes que están levantándose con un ministerio evangelístico ya tienen 3 y 4 años de evangelista. Ya lo ponen como pastor a pastorear una iglesia. ¿Cuánto? 3 y 4 años. Hasta un año. 3 y 4 años. La Biblia habla de que esos son bebecitos. Hay que darle leche espiritual. Tú le das un ñame y se atranca enseguida. Mi hermano, ¿cómo tú vas a poner una persona que tiene 3 y 4 años a pastorear una iglesia? Ese tipo no tiene formación todavía. No ha vivido proceso en Dios todavía. Pero bueno, y esa gente que tiene nada más 3, 4 años y ya tú lo ves y que tirando fuego y que haciendo y que tal y reuniendo gente y eso qué es. Mi hermano, cuando una persona no tiene formación, guerrero, no ha vivido proceso en Dios, es movido por las emociones y por la gente. Es movido por las emociones y la gente. Oye, tú tienes un llamado poderoso, mano. Salte de la iglesia, monta tu ministerio solo. El diablo te está hablando a ti, no es Dios que te está hablando, es el diablo que te está hablando a ti. Te está hablando. Varón, hoy en día en Cartagena, y lo voy a decir públicamente, y no tengo nada en contra de nadie, pero hay muchas iglesias en Cartagena, varón, que hoy en día están existentes porque esa gente, un líder espiritual en esa iglesia, que se salió de esa iglesia con los miembros de la iglesia para montar su propia iglesia. Y lo peor, ¿sabes qué? Que le dicen, para mí tú que eres pastor, salte de esa iglesia como tú acabaste de decir y vente para acá y haz tu propia iglesia. Y sabe que el diablo le maquina tanto en la mente que no consultan con su pastor. Oye, tremendo, mi hermano. Hay gente haciendo iglesia porque nunca consultaron con el pastor. Hay gente que volvieron a ser la misma persona porque nunca consultaron con el pastor. Tremendo. ¿Y sabe quiénes son los que no consultan con el pastor siempre? No son los que llevan 12, 10, 15 años, sino aquellas personas que apenas están empezando el evangelio. Así es. Y llevan a errar toda una vida. Frustración en toda su vida. Porque nunca fueron primeramente dirigidos por la palabra, el Espíritu Santo, y nunca quisieron aceptar la dirección de un guía espiritual. Así es. Mira, para ¿Tú finalizar, qué le dices para finalizar? ¿Qué dices tú sobre esto? Mira, para finalizar esto, 2 cosas. Los líderes
Los líderes que Dios está levantando en este tiempo y que Dios levantó a través de la Biblia fueron líderes que fueron escogidos por revelación divina y por requisitos espirituales. Dos formas de escoger tu líder en una iglesia. Los líderes no se cogen por apariencias externas, ni por apariencia, ni por vestir, ni porque canto bonito. Porque a mí me parece que tú pareces. No, mira, dice la palabra que cuando Jesús cogió a 12, dice que duró toda la madrugada orando y a la mañana cogió a 12 para que estuvieran con él. ¿Me entiendes? Y luego Jesús los envió. 3 puntos importantes. Los líderes que se escogen en una congregación no se escogen, mi hermano, por voluntad de hombre, ni por reuniones, ni por congresos dentro de la misma iglesia. Los líderes que Dios va a constituir en una iglesia tienen que ser revelados por el cielo. Ahora, un punto muy importante, eso es un punto. Ahora, ¿cómo se escoge un líder si no tiene revelación divina de parte del Señor, un hombre de Dios? ¿Cómo lo escoge? ¿Cómo un líder, un gobernante de una congregación puede escoger los líderes de una iglesia? Los coge por requisitos espirituales. Analiza un punto. En el libro de los Hechos se formó capítulo 6, fue un desorden. ¿Por qué un desorden? Porque los judíos helenitas nativos habían descuidado el sustento de las viudas y los judíos griegos se pusieron en contra de ellos. Hubo un revolú. ¿Y qué digo, Pedro? Vamos a coger 7 diáconos llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio, para que puedan servir, ¿qué? Dentro de esta congregación. Pero dice la palabra que ellos oraron y escogieron a 7. Estaba Felipe, estaba Esteban, estaba Nicanor, estaban otros hombres más. Si tú analizas un punto importante, los requisitos por los cuales escogieron esos líderes nunca fueron físicos, ni personales, ni naturales. Los requisitos por los que se escogieron estos líderes fueron requisitos espirituales. Un líder lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo tú ves que hoy en día que hay líderes que liderando una iglesia que no están llenos del Espíritu Santo? Ni tienen buen testimonio, ni tienen lleno de sabiduría. ¿Cómo tú me explicas eso? Cuando tú tienes un líder al lado tuyo que no está lleno del Espíritu Santo, tiene puerta abierta, varón. Es un arma y raíz de las tinieblas. Pero ¿qué pasa? Que ahora hasta o sea, si tú eres un líder, yo creo que el grupo que tú estás liderando ora más que el mismo líder. Está pasando ahora. Oh, pero venga acá, mi hermano, tú te metiste en una cosa profunda ahí. Profunda, fuertemente. Ese es el problema. Porque es que muchas veces el líder, como tiene un cargo, quiere hacer con el grupo lo que le da la gana. Y hay veces que hay gente que tú estás liderando y oran más y son más de Dios que tú. Ahí radica el problema. Radica el problema que el hombre y la mujer que Dios escogió hoy en día han soltado la ley, han soltado la palabra y han llevado su propia iglesia a las tradiciones. Roboam, finalizo con esto, era rey. Pero cuando su ministerio creció y tuvo fundamento, dice que se olvidó de la ley de Dios. Quiero enseñarte un punto muy importante, mi hermano, a finalizar aquí. David tuvo más cuidado y más precaución en los tiempos de prueba y de proceso cuando le estaba huyendo a Saúl que en los tiempos de exaltación. Porque si tú analizas los pecados que cometió David no son cuando comenzó a reinar, cuando ya su ministerio comenzó a emprenderse, no fueron comparados con los pecados que cometió cuando estaba en el proceso. Los pecados que cometió David estando en su reinado, en su tiempo ya de promoción, en su tiempo de empezar su ministerio, fueron más grandes que los del proceso. Entonces me da a entender a mí claramente que el cristiano no tiene que cuidarse, papá, de cometer errores en medio del proceso, en medio del desierto, en medio de la prueba. Tienes que cuidarte cuando Dios te posiciona. Porque cuando ya hay gente que está en el proceso con Dios, son humildes, son sencillos y obedecen la palabra. Pero cuando ya viene el tiempo de la promoción, se olvidan de la palabra. Ya no quieren obedecer a Dios. Ahora comienzan a dirigir a ellos el ministerio por lo que ellos piensan, por lo que ellos creen. Ya no quieren meter a Dios. Ellos ni oran ni leen la Biblia. Lo más fuerte de este tiempo, que hay líderes espirituales, y no tengo nada en contra de los pastores y en contra de nadie, estoy hablando por medio de la palabra. Lo más fuerte en este tiempo, varón, que hay pastores y hay líderes espirituales, evangelistas y profetas, maestros y apóstoles que leen la palabra sencillamente porque van a predicar. Pero ellos no estudian la palabra para ser instruidos. Porque ellos piensan que por el nivel espiritual que ellos tienen, ellos no dependen de la Biblia ya. Ellos dependen ahora de su sabiduría y de su conocimiento y de la experiencia que han tenido en Dios. Ya ellos no leen la Biblia, ya no son dirigidos por la palabra. Ellos son dirigidos ahora por sus propias normas, por sus propias leyes. Y la Biblia, el ministerio, no se guía, papi, por la voluntad del hombre. La iglesia la guía la palabra de Dios.
La guía de un pastor, de un apóstol, de un profeta, de un maestro, de un evangelista, es la palabra. La palabra es la que guía al hombre de Dios. Y hoy en día mucha gente lee la Biblia, se le empieza a predicar, pero no escudriña la palabra para ser transformado, para ser limpiado, para ser purificado. Porque ya entiende que el nivel espiritual en que se encuentra ya no quiere depender de Dios. Eso fue lo que le pasó a Roboam. El ministerio de Roboam se rompió. Se rompió el ministerio de Roboam porque sencillamente se olvidó de la ley de Dios. Cuando tú y yo nos olvidamos de la ley de Dios, papi, este barco va como el Titanic. En medio del Atlántico se va a hundir, papá. Dios mío. Se va a hundir. Y para terminar, el lema es: la vida me enseñó. Y sabemos que la vida es Cristo. Amén. ¿Cierto? Amén. ¿Qué te enseñó Cristo en todo esto? ¿Qué me ha enseñado el Señor durante todo este tiempo? Dios me ha enseñado primeramente a ser un buen padre. Yo antes era un mal padre con mis hijos. Y no te estoy diciendo que ahora soy un padre ejemplar, un padre perfecto, un padre que todo lo hace bien. Estoy viviendo un tiempo de transformación, con errores, con falencias, con dificultades, con cosas que todavía me faltan por mejorar. Pero creo que la palabra dice que lo que Dios empezó a mí, Dios lo va a ir perfeccionando cada día. Lo que la vida me ha enseñado dentro del evangelio, a ser un padre responsable, a ser un hombre de bien, un hombre totalmente diferente, un buen esposo, un hombre de una sola mujer. La vida me ha enseñado a mí a ser responsable con mis compromisos, a ser responsable conmigo mismo, a ser responsable con todas las cosas que yo tengo a mi cargo. Dios me ha enseñado poco a poco cómo ser un buen servidor, cómo ser un buen siervo de Él aquí en esta tierra. Gloria a Dios. Bueno, este es La Vida Me Enseñó. Estuvimos con el profeta y evangelista Adonis. Que la paz de Cristo sea con ustedes y nos volvemos a ver en nuestro próximo programa. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.